Hola mis hermanos, sobre la preparación adecuada por parte del chamán, hay algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes y como base para este video quisiera comentar una enseñanza precisamente que me dio un maestro que tuve. Este maestro me dijo: la fuerza de la medicina está en el cuerpo, la dirección de la medicina está en la mente. Entonces, en la fuerza de la medicina está en el cuerpo. Primero tenemos que entender el cuerpo como una vasija y enseguida la medicina que estamos depositando en esa vasija. Entonces, como principio de cuentas, implica que la vasija, digamos el recipiente, esté en buenas condiciones para contener la medicina o el perfume que se va a depositar en él, ¿sí? Usando el perfume como una metáfora, ¿sí? Entonces, en el trabajo chamánico, las primeras cosas que se toman en cuenta o a las cuales se le pone atención son los aspectos alimenticios y sexuales. En los aspectos alimenticios, básicamente lo que hay que cuidar principalmente es evitar la carne de cerdo y evitar el alcohol. Algunas personas de aquí se siguen a otros tipos de carne e incluso se convierten en vegetarianos, pero lo básico por parte de todos los maestros con los cuales he compartido y de todos los que he escuchado que trabajan adecuadamente con la ayahuasca es suspender el cerdo y el alcohol. Esto permite que la vasija en la cual se va a depositar la medicina pueda resistirla y pueda conservarla adecuadamente sin perturbarla, sin adulterarla. Enseguida, por lo tanto, está la medicina que se va a poner en el cuerpo y aquí, por supuesto, habrá el asunto de una preparación lo suficientemente larga de ceremonias de ayahuasca y el acondicionamiento gradual del cuerpo para ir recibiendo y manejando adecuadamente esta vibración cada vez más elevada y constante que está recibiendo. Pero especialmente este trabajo se trata de las llamadas dietas chamánicas o retiros a la selva que se deben hacer con regularidad para tener contacto con algún maestro que le pueda enseñar a uno las cosas necesarias del oficio y los aspectos importantes para cultivar una relación con las plantas que se están utilizando o más específicamente con los espíritus de las plantas. Entonces, en la fuerza de la medicina está en el cuerpo, se atiende el acondicionamiento a través de nuestros hábitos, sobre todo alimenticios y sexuales, que se están cultivando en el cuerpo para permitir que el cuerpo reciba adecuadamente la medicina que se está depositando en él. Entonces, la medicina que se está depositando en él, la parte más importante es la dieta chamánica. Las tradiciones, mis hermanos, enseñan muchas cosas que han conservado mucho conocimiento de miles de seres humanos a través de miles de años y esta enseñanza no se debe, digamos, despreciar así porque sí, ¿sí? Entonces, la otra parte de la receta es la dirección de la medicina está en la mente. Entonces, aquí por supuesto vale primero que nada aquello de lo que nosotros alimentamos nuestra mente, porque esto aún trabajando con ayahuasca va a influir en la forma en la que percibimos nosotros las cosas e incluso en algunas cosas que vemos y por lo tanto en las cosas que vamos a hacer y la relación que vamos a tener con la medicina, con la gente que atendemos y con el mundo en el cual vivimos. La otra parte de la receta, por lo tanto, es también aprender a concentrar la mente, ¿sí? Para trabajar más adecuadamente cuando se ofrece una ceremonia con ayahuasca. Entonces, las partes que no son negociables, ¿sí? Para poder hacer este trabajo son precisamente las partes corporales y las partes de la dieta en la selva, porque son las que nos van a permitir la pureza de la energía y la consecución de las herramientas necesarias. Ahora, desde el punto de vista mental, de cómo nosotros tenemos ciertas creencias o digamos cómo nosotros utilizamos las herramientas conseguidas, aquí sí puede haber un poquito de flexibilidad, digamos, en la cual la tradición pudiera decir nosotros usamos la herramienta de esta manera en nuestra tribu y que tú puedas decir, bueno, quizás para la gente a la que voy a atender yo esta otra forma de usar la herramienta es más efectiva, ¿sí? Entonces, digamos que determinadas tribus tienen algunos cantos, determinadas tribus tienen
diferentes creencias, hay diferentes prácticas, atendiendo un poco, digamos, las necesidades específicas de la gente que se está atendiendo, ¿sí? En este sentido hay flexibilidad. En donde no hay flexibilidad, o no debería haber flexibilidad, es decir, si la persona que te está atendiendo, ¿sí?, está cuidando sus hábitos alimenticios y sexuales, y además está yendo a la selva, ¿sí?, a dietar, a tener un retiro espiritual allá con un maestro, con una planta, si lleva un camino de muchos años, ten con él un poquito de flexibilidad si decide hacer con la gente de la ciudad o del lugar en el que tú vives las cosas un poquito diferentes a cómo las hacen los indígenas, porque pudiera ser que encuentre que hay cosas que hacen los indígenas que no tienen mucho sentido acá, o que entendiendo el fondo de las cosas pueda hacer la forma un poco más adaptada para la persona que ellos están atendiendo. Pero si la persona que te está dando la ayahuasca o que pretende darte la ayahuasca lo que quiere es modificar las bases mismas del chamanismo en relación con lo necesario para recibir adecuadamente la planta y establecer la relación con los espíritus de las plantas y de los hábitos alimenticios y sexuales que no quiere atender, ¿sí? Y te dice, bueno, es que eso era antes, ahorita las cosas son diferentes, la cultura es diferente. Eso es tanto como querer hacer un trabajo con una herramienta que no se ha adquirido, o con una herramienta que se arruinó precisamente por no saberla cuidar. Entonces, mis hermanos, lo que nunca se puede obviar, ¿sí?, pasar por alto, es el aprendizaje correcto y prolongado, constante, de las herramientas que estamos utilizando. Si encontramos también que para la gente que estamos atendiendo y después de haber tenido contacto con la tradición, con pacientes y con maestros, encontramos que lo que nos han enseñado ellos es la mejor forma de atender a nuestra gente, está bien. Si después de eso encontramos que hay una forma un poco más adaptada a nuestra gente que es más funcional, con eso se puede ser un poco más flexibles. Me gustaría cerrar esto con una frase de Picasso, que él decía: primero aprendes las reglas como un profesional y después las rompes como un artista. Pero es muy importante primero aprendes todo lo que hay que aprender. Ninguna persona que se digne de hacer este trabajo adecuadamente y que tenga respeto a la medicina, a la tradición y a la gente que está atendiendo, se va a brincar el proceso del aprendizaje y del desarrollo para poder servir adecuadamente a la gente a la que quiere servir. Muchas gracias.